estar un poco más en una pregunta como esta. ¿Cómo se ve una iglesia cuando Cristo realmente gobierna sus relaciones? Es la pregunta que puede estar en nosotros durante la charla. Voy a volver a repetir. ¿Cómo se ve una iglesia cuando Cristo realmente gobierna sus relaciones? Y esta mañana me fui a desayunar y a un lugar y me encontré con un amigo. Y empezamos ahí la conversación porque teníamos rato de no vernos y dentro de la conversación le pregunté que cómo le iba en el trabajo. Entonces ahí me empezó a contar cómo le estaba yendo. Me dijo que no le estaba yendo muy bien, ¿verdad? Porque hace un tiempo. Y me dice, mira, hasta me dio alopecia. Y la alopecia es como huecos que se le cae a uno el cabello. Entonces, además de eso, le dice, me dio un derrame, ¿cómo es? En el ojo. ¿Qué más? No podía dormir. Entonces le dije yo, tan dura está la situación. Pero lo interesante es que me dijo que no fue tanto por el trabajo en sí, ¿de acuerdo? Porque a él le gusta lo que hace. Sino dijo que por las relaciones que se estaban dando en el trabajo. Entonces, inmediatamente, mientras conversaba con él, adivinen qué estaba pasando por mi mente, toda la charla. Entonces, ¿por qué pasó por mi mente toda la charla? Porque yo le decía, si hubiera... No, mentira, eso no dije. Porque, y eso, llegué a esa conclusión, y bueno, que yo creo que todos sabemos, definitivamente las relaciones del reino son súper diferentes a las relaciones del mundo, ¿verdad? Entonces, dije yo, eso es lo que va a conectar con la charla, esta conversación. Y evidentemente le pedí permiso. Entonces, las relaciones del mundo son muy diferentes a las relaciones del reino. Y esta semana le contaba a Fito que estuvo bastante socada, pero para mí, pero bien, para bien. Lo voy a contarle, pero es para decir algo, una idea. El lunes me tocó como la parte de daros los capítulos del discipulado de evangelización. El martes tenía que dar la parte de conectados y hoy está aquí. Entonces estuvo movido el asunto, estuvo bonito. Pero lo interesante, eso no lo conté para que, wow, qué más hemos ocupado. No es por eso. Es porque durante las 3 charlas hubo un punto en común. Y yo creo que es que yo decía, Dios, creo que eso es lo que usted quiere que sepamos hoy también. Y me hablaba mucho, el punto común era el rey y su gobierno. Rey y su gobierno. Y esa era que a veces nosotros como cristianos andamos como en automático, no andamos como en esa conciencia del reino a diario. Y eso también vamos a aprender hoy, ¿verdad? No andar tanto en automático, y yo me incluyo en eso, ¿verdad? Sino andar en una conciencia del reino a diario. La pregunta es, ¿y cómo es eso? Y la idea es descubrirlo hoy, ¿ok? A través de la charla. Entonces, y en lo que vamos a ver hoy, Pablo no empieza hablando de ministerios, de equipos de música, ni nada de eso, sino empieza hablando de cómo deben de darse, cómo trata a los demás, ¿verdad? Y para eso tenemos que enfocarnos en el reino. Y cuando hablamos del reino, hablamos de un rey, que es lo que quiere Dios en nuestras relaciones, ¿ok? Entonces, Colosenses 1:13 dice esto. Es Él, o sea, Dios, nos libró del dominio de la oscuridad. Y esto es lo hermoso. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos sacó de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ok? Entonces, Colosenses nos va a mostrar que el reino de Dios no solamente cambia nuestra relación con Dios, sino cambia nuestra relación con los demás. Entonces, vamos a orar. A mí me gusta orar con Colosenses 1:9
al 14, lo personalizo, entonces vamos a orar. Dice, te pido Dios, o te pedimos Dios, que nos hagas conocer plenamente tu voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivamos de manera digna de ti, Dios, agradándote en todo. Y esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento tuyo, Dios, y ser fortalecidos en todo sentido con tu glorioso poder. Así perseveraremos con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Daremos gracias a ti, Dios. Nos has facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Nos has librado del dominio de la oscuridad y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Y también te pedimos, Espíritu Santo, que este sea un tiempo donde nos hables y que podamos aprender juntos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer la porción bíblica que tenemos para hoy. Y está en Colosenses 3, del 12 al 17. Dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. En el 13 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, al cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, el Padre por medio de Él. En esa es la porción bíblica que vamos a estar desarrollando. Y el tema es, que salió de acá, de ahí, y fue la recomendación de Fito, relaciones del reino. Relaciones del reino, gracia, perdón y vida comunitaria. Entonces, este tema va a estar fundamentado en dos marcas, ¿verdad? Dos marcas que identifican que nuestras relaciones hacen visible el reino. Entonces, vamos a darle un poco de contexto a lo que leímos ahora, porque empezamos el versículo 12 con por lo tanto. Y cuando dice por lo tanto, significa que hay algo antes que hay que entender. Entonces, vamos a leer Colosenses 3, igual del 1 al 11, para darle contexto al por lo tanto. Dice, y me gusta el título del capítulo, porque el título es Normas para una vida santa. Así está el título en Colosenses, en el capítulo de Colosenses 3. Normas para una vida santa. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y ese busquen, si uno lo lee, la palabra busquen, suena, está bien, lo entiendo y todo eso. Pero resulta que cuando uno la profundiza un poco más, busquen significa apasionarse, desear, aspirar. Entonces, podríamos decir, busquen de forma apasionada, aspiren a las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concéntrense su atención en las cosas de arriba. Y vuelvo a decir en las cosas de arriba, pero ahora con la palabra concéntrense. Y eso tiene que ver con nuestra mente. O sea, ¿dónde están nuestros pensamientos? Entonces, busquen deseo, concéntrense, mente. ¿Dónde están mis pensamientos? Y la idea es que estén en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. El 5 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Por eso es que dice que no se concentren en las cosas de la tierra, ¿verdad? Porque ya hemos muerto a eso. Y cita cuáles son esas, lo de la naturaleza terrenal, dice que son inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por esas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes la practicaron, esa palabra va a ser clave, practicar. Era un estilo de vida. En otro tiempo, cuando vivían en ellas. Ese era nuestro estilo de vida antes. Por ahora, dice en el 8, abandonen también, y si uno pensó, no, pero en esa parte estoy bien, pero dice Pablo, ok, voy a citar otras, que no tienen que ver con la parte sexual. Dice, por aquellos si estaba sacando pecho, me lo dijo a mí. Dice, por ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a la imagen de su creador. Eso va a ser clave también hoy. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío. Lo leí varias veces y me dio la mala pasada hoy también. Dice, circunciso ni circunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que esta también es clave, esto es importante, sino Cristo es todo y está en todos. ¿Ok? O sea, no hay, en el reino de Dios no hay clasismo, no hay nada, ¿verdad? Todos somos de Dios y estamos en Dios. Entonces, la primera marca que vamos a ver, dado el contexto, ya entendimos por qué dice por lo tanto, porque Pablo dice, y empieza diciendo, ustedes han resucitado. Y eso es una de las cosas que Dios me ha venido hablando en esta semana. Hemos resucitado con Cristo. La pregunta es, ¿cada cuánto pienso yo eso? Debería ser a diario, que he resucitado con Cristo. Y eso me dice que yo estuve muerto, ¿verdad? Y que ahora tengo vida, pero una nueva vida, una nueva naturaleza, que cambia nuestras relaciones. ¿Ok? Entonces, y es interesante con Pablo, porque no empieza diciendo, sean pacientes, sean humildes, sino empieza diciendo, ¿por qué podemos hacerlo? Y eso es consuelo, porque hemos resucitado, estamos unidos a Cristo. Y Cristo está a la diestra del Padre, está entronizado, está reinando. Y somos ahora una unidad con Él. Entonces, hay que pensar, por eso les decía que lo que Dios me estaba hablando mucho es vivir con la conciencia del reino. Vivir con conciencia del reino. En el diario vivir. Entonces, Cristo reina, por eso debemos cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Hagan morir, dice Pablo. O sea, despóngense. Y uno dice, ¿cómo hago morir eso? Y lo que se me vino a la mente fue eso. Espero que haya sido Dios. El hagan morir. O sea, no alimentemos la vieja naturaleza. Dejémosla morir de hambre. ¿Estamos? Déjenlas morir de hambre. Dejémoslas morir de hambre. Porque al final lo que va a estar pochotón, como dijo un amigo, es lo que yo alimente. ¿Sí o no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo dejo de alimentar eso? ¿Cómo lo hago que se muera de hambre? ¿Ok? Ahora vamos a descubrirlo. Entonces, entendiendo por qué Pablo nos dice, por qué podemos hacerlo, porque hemos resucitado con Cristo, estamos en unidad con Él, Cristo está dentro, es Rey, y nosotros formamos parte somos ciudadanos del reino, por eso debemos de vivir con la vida del reino. Y eso es lo que tenemos que ver hoy. Entonces, la primera marca que vamos a ver, tuve que imprimirlo porque yo me pierdo en la pantalla. Entonces, hay que buscar soluciones. La primera marca que vamos a ver es las relaciones
del reino nacen de una nueva identidad en Cristo. Las relaciones del reino, cómo me relaciono con las personas, nacen de una nueva identidad en Cristo. Entonces, esa marca la vamos a sustentar con Colosenses 3:12. Dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Esa es nuestra nueva identidad. Y esa nueva identidad, Pablo, en esa nueva identidad, por eso les digo que esto con Pablo no empezó directamente que hagan esto. Primero empezó diciendo, ustedes ahora tienen una nueva identidad, han nacido de nuevo, ¿verdad? Tienen un nacimiento espiritual, tenemos un nacimiento espiritual. En nuestro nacimiento físico, carnal, ¿quién construyó nuestra identidad? La cultura, la sociedad, los traumas, todo eso. Pero en esta nueva identidad, quien va construyéndonos es Dios. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Por acá. ¿Y qué dice Pablo en esta nueva identidad? 3 cosas importantes que tenemos que llevarnos hoy. Que somos escogidos. ¿Cómo se siente usted que Dios lo haya escogido? Que Dios haya vuelto su mirada a usted y a mí, ¿verdad? Somos escogidos. Y eso nos debe dar consuelo y propósito. En un libro que me estoy leyendo, me gustó esto en cuanto al propósito. Entonces, el escogido es darle propósito a nuestras vidas. Y nos da consuelo. ¿Qué es darle propósito? En este libro decía y me gustó, glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Glorificamos a Dios como criaturas hechas a su imagen por medio de la práctica de la justicia. Eso es algo diario. Y es interesante como lo dice Pablo, ustedes antes practicaban esto, esto era su estilo de vida, pero ahora practiquen esto, ese es el estilo de vida que tienen ahora. Y se vuelve una práctica diaria. Por eso hay que vivir con conciencia del reino. Cuando yo me desconecto del reino es donde nos vemos en problemas. Ok, entonces también dice, perdón, que somos santos. Y sabemos que santo es, que Dios nos apartó para Él. ¿Verdad? Y al apartarnos, nos da una nueva naturaleza y nos da un nuevo estilo de vida. Santos. La pregunta es, ¿busco las normas santas? Entonces, como decía Pablo, que busquen, que deseen, que aspiren las cosas de arriba, donde están las normas santas y bajarlas acá, a nuestras vidas. Nuestros pensamientos están en las cosas de arriba, como dijo Pablo, concéntrense, piensen, que su mente esté ahí. Y luego nos dice que somos amados. Somos amados por Dios. La pregunta es, ¿siento ese amor de Dios? ¿Siento el amor de Dios a diario? Porque cuando lo siento, entonces puedo reflejarlo a otros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra nueva identidad? Somos escogidos, somos amados y somos santos. 3 cosas importantes de nuestra nueva identidad. Ok, entonces Pablo no empieza hablando de inteligencia, de eficiencia, de éxito, capacidad, prestigio, ¿verdad? Empieza hablando de cómo tratar, cómo nos relacionamos con otros. ¿Ok? Entonces, aquí puse esto, podemos saber mucha Biblia, podemos predicar, cantar, servir, pero tenemos que hacer nuestra pregunta, de acuerdo a lo que estamos estudiando. ¿Cómo está la práctica de la justicia? ¿Cómo está el fruto de la justicia? Porque hablamos mucho de buscar el reino de Dios y su justicia, pero ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Verdad? Y lo que vamos a ver hoy es practicar la justicia, es buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cómo reacciono cuando alguien me falla? Cuando alguien piensa diferente, cuando me ofenden. Y me gustó esta, cuando ¿cómo hablo de quien no está presente? ¿Verdad? Porque a veces no está presente el líder, no está presente, entonces buscando cómo hablar
¿verdad? Sea en el trabajo, sea en la iglesia, en cualquier contexto donde estemos relacionándonos. ¿Ok? Entonces, ya vimos que tenemos una nueva identidad, pero esa nueva identidad nos da ahora carácter. Entonces, nos vestimos del carácter que corresponde a esa nueva identidad. Por eso es que dice Pablo, quítese esa ropa vieja, ya no funciona. Ahora chanéense, pónganse usted y yo queremos andar bien chaneaditos. Eso es lo que vamos a aprender hoy también, cómo andar bien chaneaditos, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es esa vieja ropa? Ira, enojo, malicia y mentira. Y cuando conversaba con ese amigo, es lo que gobernaba las relaciones de él en el trabajo. Por eso me gustó escribir esto. En el reino del mundo las relaciones pueden sostenerse por el orgullo, la venganza y el interés propio. Y eso era, de acuerdo a lo que me contaba, eso es lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, la comunidad permanece unida porque sus miembros reflejan el carácter del rey, el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Entonces, pero es interesante cómo las relaciones del mundo nos enferman más bien. Porque ese amigo era saludable y verlo ahora con esa parte de la alopecia, con el daño en el ojo, con esa posibilidad de inormia, entonces las relaciones del mundo dañan la forma en que se enfocan. ¿Cuál es el nuevo ropaje para andar bien vestiditos? Misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Entonces, Pablo no solo habla de no tratar mal a las personas, sino es más profundo, póngase una nueva manera de relacionarse. Póngase una nueva vestidura en este nuevo nacimiento, en esta nueva, porque esa nueva identidad habla de carácter, ¿verdad? Y me gusta Colosenses 3:10. Les voy a decir por qué, porque eso le da una esperanza. Dice Colosenses 3:10, y se han puesto el de la nueva naturaleza. Pero vean esto, que se va renovando, o sea, no es algo que va de inmediato, pero se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Por eso es importante adquirir dice, y se ha puesto puedo leerlo acá, y se ha puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando. O sea, es un proceso, ¿verdad? Constante. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Conocimiento. De ahí la importancia de los discipulados, de ahí la importancia de venir a la iglesia, de ahí la importancia de tener ese tiempo con Dios, porque ahí vamos adquiriendo ese conocimiento que nos va renovando. Les voy a decir algo. Este tema, cuando yo iba por las diferentes virtudes, yo dije me quedé. Y en serio, en unas me quedé bastante, no me fue nada bien. Pero porque uno actúa como en automático. Uno no lo ve, uno ve normal lo que hace. Pero cuando viene la Biblia y lo confronta, usted dice, esto no es normal. Esto no es, ¿cómo es mi nueva naturaleza? Pero hay que adquirir, hay que tener el conocimiento. Y vamos a hablar de esa nueva vestidura. Cuando Pablo habla de entrañable misericordia, esa palabra entrañable es importante porque dice que venga de lo más profundo desde su corazón. Esa misericordia. Entonces, y la misericordia tiene que ver con esto, ser sensible al dolor del otro. Ser sensible al dolor del otro. Y eso es importante en las relaciones. ¿Ok? En las relaciones del reino. Y Clark, cuando yo cito un nombre raro, es para no repetir que es el comentario que yo recibí, ¿cómo es? El comentario bíblico que consulté. Clark utiliza una imagen interesante para ilustrar lo que es misericordia. Dice esto: así como una prenda está en contacto con el cuerpo, la sensibilidad hacia el sufrimiento del otro debe estar cerca de nosotros. Toque, ¿verdad? Lo deja muy claro con esta metáfora. Entonces, misericordia, aprendo a sentir el dolor del otro. Eso es, y es interesante. Así son las relaciones del reino. Y si uno lo piensa, así es Jesús con nosotros.
Así es Dios. ¿Ok? Tenemos el mayor modelo, Jesús. Y eso lo vemos a diario en nuestras vidas, estoy seguro. La misericordia de Dios hacia nosotros. Entonces, tu dolor me importa. Eso es lo que dice la misericordia. Y ahora vamos con benignidad. Pero antes quiero leerles esto. La misericordia del reino comienza cuando el dolor, la debilidad, la necesidad del otro dejan de ser un problema ajeno y comienzan a tocar nuestro corazón. Eso es entrañable misericordia. Eso es nuestra nueva identidad. Ese es el carácter de nuestro nuevo nacimiento. Ese es el carácter del Rey en nosotros. Benignidad. Barclay usa esta idea. El bien del prójimo es tan querido como el suyo propio. Porque a veces es solo lo que a mí me importa. Pero dice Barclay, el bien del prójimo es tan querido como el suyo propio. ¿Verdad? Entonces, la pregunta que hace la benignidad es, ¿qué hace bien al otro? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos. ¿Qué hace el bien al otro, al prójimo? Por eso les digo que debemos de vivir con esa conciencia del reino. Eso hace la benignidad, acciones buenas hacia el prójimo. Y nos está diciendo Pablo, hagan acciones buenas con aquel que a ustedes le agrada, ¿verdad? Es con el prójimo. Bien lo dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, ama a Dios y ama a tu prójimo. No lo estoy diciendo de forma completa, pero ahí lo resumí. Ok, entonces, hay una comparación que hace Barclay con la palabra benignidad, y vean qué interesante. Esa fue una de las que más me llamó la atención. Conecta la palabra con el vino que ha madurado y perdido su dureza. Vino que ha madurado y perdido su dureza. Vino que ha madurado y perdido su dureza. Entonces, así nos debemos ver nosotros en nuestras relaciones. Ya no somos esas personas ásperas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. La persona bajo el reino pierde la aspereza con lo que antes, con la forma en que tratábamos a los demás. Ya no somos tan ásperos. Y ahí es donde, también donde yo me he confrontado, porque a veces uno hace eso sin darse cuenta. Y como lo han normalizado, piensa que está bien. Pero cuando Dios le enseña que eso no es correcto, usted dice, ok, no andaba muy bien. No andaba muy bien en benignidad. ¿Ok? Entonces, ahora viene la humildad. La humildad, para estos comentaristas, es la raíz de la mansedumbre y la paciencia. O sea, en la medida que soy humilde, puedo ser manso, tener mansedumbre y ser paciente, porque la mansedumbre tiene que ver con nuestras acciones. Y en griego es esto, para la palabra mansedumbre. Esperen para encontrar, aquí está. Dice, ¿cómo afecta la humildad a mis acciones? Y la mansedumbre significa en griego praites y describe la fuerza bajo control. Por eso tiene que ver con mis acciones. Mansedumbre, fuerza bajo control. ¿Ok? Eso es mansedumbre. Entonces, la humildad, ¿cómo afecta la mansedumbre? O sea, ¿cómo afecta la humildad mis acciones? Con esa fuerza bajo control, no domino, no manipulo, no coacciono. Y esto fue una de las cosas que me llamó la atención. No utilizo mi poder para conseguir lo que quiero. Y a veces pasa en los matrimonios, pasa si soy líder de un equipo, pasa si soy jefe. Quiero utilizar mi autoridad para conseguir lo que quiero. Quiero dominar, quiero manipular y quiero coaccionar. Y en el reino de Dios eso no funciona, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos siendo mansos. Fuerza bajo control.
Y me gustó esa definición. La mansedumbre es la capacidad de tener autoridad, pero vea esto, incluso razones, perdón, voy a otra vez, es la capacidad de tener poder, autoridad o incluso razones para reaccionar con dureza. Pero elijo una respuesta controlada y bondadosa. Y ahí es donde yo decía, yo no tengo mansedumbre, ¿verdad? Porque mientras estaba leyendo, haciendo el tema, me pasaron un montón de escenas por la cabeza, por los pensamientos, y dije, me falta mansedumbre. Y es que, como le digo, uno reacciona porque ha normalizado esa conducta, ¿verdad? Y hasta el machismo a veces tiene que ver en eso, ¿verdad? En querer tener el poder. Entonces, fuerza bajo control y sin excusas. Es lo que dice Dios sobre la mansedumbre, ¿de acuerdo? Porque a veces decimos, pero es que fuerza bajo control. Y como le digo, uno lo ve en Jesús, que era manso. Ahora, eso no es perder autoridad. Él tenía autoridad, pero actuaba con mansedumbre. O sea, no es que vamos a vernos débil ni nada de eso. Es autoridad bajo control. Entonces, en una comunidad la pregunta de la mansedumbre sería esta. ¿Qué hago con el poder que tengo sobre otra persona? Y la mansedumbre responde, no utilizaré mi posición, fuerza, autoridad para aplastarte. Yo no era que estaba aplastando a alguien, pero sí no estaba actuando con mansedumbre, ¿verdad? Porque no tenía ese dominio, no tenía esa fuerza bajo control. Y esto que cuando Dios le revela eso, y usted dice, ok, tengo que cambiar de dirección. Ahí es cuando, ¿se acuerdan? Que pongamos las cosas, busquen las cosas de arriba, concéntrese en las cosas de arriba. Esto es vivir con mansedumbre, es vivir con benignidad, es vivir con humildad, eso es buscar las normas santas. ¿Por qué? Porque hemos resucitado con Cristo. Somos una unidad con Él. Tenemos una nueva identidad, un nuevo ropaje. Vean lo que dice Gálatas 6, 1 y 2. Restaurar con mansedumbre. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Pero cuídense, y viene el por qué, eso es interesante. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados, ¿verdad? Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Así cumplirán la ley de Cristo. Y eso es lo que quiere ver Dios en nosotros, en nuestras relaciones. Por eso le digo que a veces vivimos en automático, no vivimos con conciencia del reino. Vivir con conciencia del reino es levantarse cada día y decir, me pongo este nuevo ropaje. Me voy a poner la ropa vieja o la nueva ropa, el nuevo ropaje. Estoy actuando bajo mi antigua naturaleza o mi nueva naturaleza que es espiritual. Eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, la humildad produce también paciencia. Ya habíamos dicho que la humildad, raíz de mansedumbre y paciencia. Ahora vamos a ver la paciencia. Y la paciencia tiene que ver cómo reacciono. Mientras que la humildad me dice cómo actúo, perdón, la mansedumbre, la paciencia me dice cómo reacciono. Y vean qué interesante lo que es paciencia en griego. Está formado por dos palabras, largo, ira. Entonces, fusionando sería, tardo mucho en llegar a la ira. Tardar mucho en llegar a la ira. Entonces, en la medida que soy humilde, puedo llegar a tener paciencia, tardar mucho en llegar a la ira. Entonces, ¿cómo tardo mucho en llegar a la ira? No soy impulsivo, no exploto, no vivo resentido con las debilidades del otro. Eso es importante. Es que aquel es muy lento para trabajar, o no sé, póngale en otro nombre. Hay que llenarse de paciencia, ¿verdad? Y sin excusas. Porque eso es lo que dice la Biblia. A veces nosotros ponemos la excusa. Entonces es cuando estamos viviendo bajo esa antigua naturaleza.
¿Ok? Entonces, esta la puse porque a mí a veces me afecta y no tengo paciencia. ¿Cuándo reacciono cuando un sonido me molesta? ¿Verdad? Calles, no, mentira, así no, ¿verdad? Esa no es la idea. No me atendieron en el restaurante. No, ahí sí soy, bueno, soy calidad como cliente. Dice, no me atendieron bien en ese restaurante. Esa persona piensa diferente a mí, no la quiero en el equipo. ¿Verdad? No estoy actuando con paciencia. Paciencia, tardar mucho en llegar a la ira. ¿Y cómo se resuelve eso? Practicándolo, siendo consciente que tenemos una nueva naturaleza. Porque alguien puede decir, qué difícil. Claro que es difícil porque hemos practicado la vieja naturaleza. Hemos vivido bajo el gobierno de la antigua naturaleza. Pero Colosenses nos da una esperanza. Se va renovando, pero tengo que adquirir el conocimiento. O sea, en casa no hago nada. ¿Ok? Y yo le doy gracias a los discipulados porque me han ayudado un montón a ir cambiando eso. ¿Verdad? Entonces, paciencia, no reacciono rápidamente desde mi enojo. Eso es importante. No reacciono rápidamente desde mi enojo. Y eso es lo que uno ha aprendido, ¿sí o no? Porque creemos que eso es lo que va a resolver el problema. Y no es así. Es no tomar represalias inmediatamente, sino esperar. No, mentira, eso es lo que no dice. Sino, eso no lo dice. Sino hay que a veces dar tiempo al momento adecuado. Y eso es toda una práctica, ¿verdad? Es toda una práctica. Por eso Pablo dijo, ustedes practicaban esto, ahora practiquen esto. Eso es lo que hace que nosotros entendamos la práctica. Ok. Y vamos ahora con ya vimos la primera marca, ¿verdad? Vamos ahora con la siguiente la marca número 2, que dice, las relaciones del reino aprendan a perdonar como fueron perdonados. Y yo he visto que Dios nos ha venido hablando mucho del perdón, ¿verdad? En diferentes enseñanzas. Las relaciones del reino aprenden a perdonar como fueron perdonadas. Ya vimos que las relaciones del reino se basan en una nueva identidad. ¿Ok? Y en esa nueva identidad andamos bien chaneaditos, de paciencia, de humildad, benignidad, mansedumbre, y ya más o menos entendemos un poco acerca de eso. Y ahora aprendemos a perdonar como hemos sido perdonados. Entonces, vamos a sustentar esa marca con Colosenses 3:13. Dice, de modo que se toleren unos a otros. O sea, es recíproco la tolerancia, ¿verdad? Y se perdonen si alguno tiene queja contra otros. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Ujú. Entonces, aquí entra en juego la gracia. ¿Ok? Entonces, el reino de Dios nos enseña a soportar las imperfecciones de los demás. Por eso habla de tolerar, ¿verdad? En el matrimonio, en el liderazgo, en la empresa, donde estemos, somos diferentes, ¿verdad? Y como les digo, cuando conversaba con ese amigo, me venían todas estas palabras, ¿verdad? Que si se hubieran aplicado en las relaciones, él no hubiera enfermado. ¿Ok? Y eso es lo que quiere evitarnos Dios. Las, las relaciones del reino traen paz, ¿verdad? Las relaciones del reino traen paz. No queremos estar enfermos, andemos en las relaciones del reino. Ok, entonces es aprender a vivir con las imperfecciones de otros. Conmigo sería que soy muy distraído, entonces paciencia. ¿Ok? Unos a otros, reciprocidad, reciprocidad. ¿Ok? Entonces, y esto nos ayuda a entender, cuando yo entiendo tolerar los unos a los otros es, a mí me soportan, yo también tengo que soportar. Eso es, ¿verdad? Eso es. Ok, entonces,
Eso no significa aguantar porque no hay de otra. No es que voy a decir, ay, no, no es eso. Es aprender a vivir con las imperfecciones de otros. Eso es. Porque si yo empiezo a decir, ¿qué queda? Aguantar, eso no me va a traer paz. Pero si yo digo, ok, eso es lo que Dios quiere. Así estoy haciendo visible el reino de Dios. La respuesta es diferente al tener que aguantar. Ujú. Entonces, no abandonamos una comunidad simplemente porque descubrimos que sus miembros son imperfectos. Porque vemos una imperfección, voy jalado. Y voy por la otra iglesia y ando en esas, dando tumbos por todos lados. O ¿sabe dónde? En los trabajos también. Yo conozco amigos que les he conocido varios, ¿cómo es? Renuncias, porque a la mínima se van. Porque las relaciones del reino son diferentes, ¿lo ven? Que cuando Dios nos dice que tenemos que tolerarnos los unos a los otros, entonces yo puedo aguantar un poco más en el trabajo, ¿verdad? Y detrás de eso tenemos la oración, el recurso de la oración para orar por aquellos que me persiguen, dice Romanos, y no maldigas. ¿Ves? Tenemos recursos, por eso hay que tener conocimiento, para que nuestra mente se vaya renovando. ¿Qué dice Colosenses? Se vayan renovando a la imagen de su creador. Que toque, ¿verdad? Y uno lo ve como imposible, pero dice Dios, sí, claro, han resucitado con Cristo, son una nueva creación. Yo los amo, los he escogido. O sea, si nos escogió fue por algo, ¿sí o no? Porque podemos. ¿Ok? Entonces, definitivamente el reino me llama a perdonar como Cristo me perdonó. Y el perdonar tiene que ver con esto, conceder gracia. Significa dar un regalo. Entonces yo puse un ejemplo. En este caso, el regalo, recuerden, ¿qué es gracia? Dar un regalo. Significa dar un regalo. En el caso, el regalo de olvidar la deuda del otro sin exigir su pago. Olvida la deuda del otro sin exigir su pago. Es que lo perdono si usted se comporta de esta forma. Si veo un cambiecillo, tal vez. ¿Entiende? Eso no es. Y uno decía una monja que yo seguía antes cuando empecé en EWTN, decía la monjita, si a usted le cuesta perdonar, vuelva su mirada a la cruz. Y eso a mí me quedó, ¿verdad? Vuelva su mirada a la cruz si le cuesta perdonar. Ahí encontramos gracia para perdonar. Eso es vivir con conciencia del reino en nuestras relaciones, necesario en el día a día. En el día a día me levanto y digo, he resucitado con Cristo, soy una nueva creación y no salgo en automático, ¿verdad? Enciendo el carro y vámonos, no sé qué. ¿Y qué va a pasar en el día? No sabemos. Muy bien. Aquí tuve que poner un montón de X para ir eliminando cosas que se repetían. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de esa gracia. Y Pablo dice esto, no es dejar de estar enojado, porque eso no resuelve el problema, ¿verdad? Es ir más profundo. No es dejar de estar enojado, es extender la gracia al otro. Extiendo gracia al otro y eso cambia la perspectiva, ¿verdad? No, no está bien, no me voy a enojar. No, doy gracia, conciencia del reino. Doy esa gracia. ¿Por qué? ¿Cuántas veces al día Dios no nos perdona, verdad? Entonces, seríamos egoístas no dar esa gracia también. Seríamos egoístas, no estaríamos actuando como ciudadanos del reino de los cielos. No voy a utilizar tu ofensa como instrumento de venganza. ¿Me ofendiste? Ok, espere que le llegue el turno. ¿Ok? Te perdono, pero nunca voy a dejar de castigarte emocionalmente por lo que hiciste. Según este autor, dice que es un perdón incompleto. Porque sería como actuar como el mundo, como actúa el mundo. Me hiciste daño, te devuelvo el daño. En el reino me hiciste daño, entrego mi derecho a vengarme. Y a veces son venganzas solapadas, ¿verdad? Busco la reconciliación, perdono como Cristo me perdonó. ¿Podemos en nuestras propias fuerzas? No, ¿verdad? Por eso hemos nacido de nuevo, tenemos un nuevo nacimiento espiritual, tenemos el Espíritu Santo en nosotros.
Dios en nosotros, increíble. Somos amados, escogidos, santos, y eso debe, ¿cómo es? Hacer ruido en nuestro cerebro, ¿verdad? En nuestros pensamientos. Dice Mateo 18, 21, 22. Pedro se acercó a Jesús y preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. ¿Qué significa eso? Que el perdón debe ser una práctica continua. Porque estamos relacionándonos con personas, ¿verdad? Con sus imperfecciones, con sus debilidades, con su inmadurez. Y yo me incluyo en esos, ¿verdad? Entonces, es importante que estas virtudes que hemos estudiado no simplemente no lo veamos como valores universales. Eso no tendría sentido, ¿verdad? Es la vestimenta del nuevo hombre. No son valores universales, es nuestro nuevo ropaje en este nuevo nacimiento. Es así como se ven las relaciones del reino. Es así como Dios quiere vernos, que hagamos visible el reino en nuestras relaciones y en todo entorno. Porque a veces solo en la iglesia, pero no, es en su trabajo, en nuestras relaciones, en todo. Que toque, ¿verdad? Que podamos llegar a esa mansedumbre, a esa paciencia, y eso va a traer, y eso es verse bien chaneadito, ¿verdad? Que es en última instancia lo que el mundo quiere, pero no se ha dado cuenta. Ok. ¿Qué dice Efesios 4, 31, 32? Es interesante que hay en diferentes partes de la Biblia habla de cosas similares. Si usted va a Pedro, habla de algo parecido. Abandonen toda amargura. La amargura no permite el perdón. La amargura no permite paciencia. O sea, la amargura bloquea todo, porque no es un fruto del Espíritu Santo, definitivamente, es un fruto de la carne, de nuestra vieja naturaleza. Ira, enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Y viene lo que hay que hacer. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Otra vuelve al perdón. Perdonándose mutuamente, así, y siempre nos recuerda el modelo. Así como Dios perdonó a ustedes en Cristo. Y cada vez que hacemos eso, estamos poniéndonos ese nuevo ropaje, esa nueva identidad. Eso es nuestra, ¿cómo es? Cuando vamos a renovar la cédula. ¿Ok? Nueva identidad tenemos en Cristo Jesús. Entonces, entonces viene Pablo hablando de que han resucitado con Cristo, son una nueva creación, ya no practiquen lo anterior, practiquen esta nueva identidad, este nuevo carácter. Y habla de algo muy importante. No deja las cosas a media, Pablo dice. Pero esas cosas se pueden romper si no sucede esto que les voy a leer en Colosenses 3, 14 y 17. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, sin amor, eso se rompe. ¿Ok? La mansedumbre va a ser a media porque la tengo que hacer. La paciencia es que ya ahí me dijeron que tenía que tener paciencia. ¿Verdad? Fito, tú, el que dijo eso, ¿verdad? Por eso. Entonces, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo. Vieran qué interesante la palabra gobierne, que ahora la vamos a ver. ¿Ok? La paz de Cristo. ¿Cómo gobierna la paz de Cristo? Aplicando todo lo anterior. Esa es la paz de Cristo. A veces creemos que va a llegar en automático. No, hay vivir bajo mansedumbre, todo lo que vimos ahora. ¿Ok? A la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos, que habiten ustedes, tiene que habitar en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y de ahí sé cómo, porque viene 2 puntos. Instruyanse y aconséjense.
Es una forma de que la palabra habite en nosotros. Instrúyanse, vayan a los discipulados, a los estudios bíblicos, saque su devocional, ¿verdad? Unos a otros con sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces yo no puedo decir en el nombre de Jesús ira, en el nombre de Jesús odio, no puedo decir eso, ¿verdad? Por eso dice que todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús. Paciencia, amor, paz. Entonces el amor une todo. Y dice 1 Pedro 4, 7, 8. Ya se acerca el fin de, es que puse el 7, pero en realidad era solo el 8, pero es que me gustó. Y se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. El 8 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Y profundamente significa eso, estirado al máximo. Profundamente significa estirar, o sea, ese amor, estírenlo al máximo, profundamente. Porque el amor cubre muchísimos pecados. ¿Qué significa eso? Que el amor cubre muchísimos pecados. Cada vez que yo paso por alto una ofensa, el amor me permite eso. Aquel pecó contra mí, pasar por alto con gracia, no permitir que la ofensa destruya la relación, ¿verdad? Por eso es pasarla, ¿cómo es? Pasar por alto con gracia. No, está bien, lo voy a dejar así, no, con gracia, con esa gracia que nos da Dios. Porque cada vez que hacemos eso, estamos, como dice Pablo, el amor cubre muchísimos pecados. Hablamos porque, y esto me meto acá, a veces hablamos sin pensar, olvidamos algo, respondemos mal, somos impacientes, herimos sin intención, pero dice Dios, perdonen eso, perdonen. El amor cubre esa multitud de pecados, ¿verdad? Porque eso no permite que la relación se convierta en guerra. O sea, hay que actuar antes, perdonando. El perdón nos evita muchas cosas que no vienen del reino. ¿Ok? Una iglesia llena del amor de Cristo no permite que la ofensa cotidiana se convierta en divisiones permanentes. Por eso hay que perdonar. Llamar a la persona, si usted quiere hablar con la persona, y hablar las cosas. Eso es el reino de Dios. ¿Y qué dice Juan 13, 34, 35? Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Esa es nuestra nueva identidad, esa es nuestra marca. El amor de Dios en nosotros, cuando lo reflejamos a otros, ¿ok? Ese es discípulo de Jesús. Ahora, no es la cultura la que une, no es la clase social la que une, es el amor. Es el amor que une en una iglesia y de ahí lo reflejamos hacia afuera. Y aquí era donde les hablaba de que decía que la paz de Dios gobierne. La palabra gobierne en griego significa arbitrar, decidir, actuar como juez. ¿Me está diciendo ahí? Que sea la paz de Dios la que sea el árbitro. En el conflicto, que sea la paz de Dios, el árbitro, la que decida y la que actúe como juez. Y dice usted, pero ¿cuál es esa paz? Lo que hemos estudiado. ¿Cómo traigo esa paz? Viviendo bajo mansedumbre, viviendo con paciencia, eso va a traer esa paz. ¿Ok? Y volviendo a la situación de mi amigo, si en las relaciones se hubiera dado esto, todo hubiera sido diferente, ¿verdad? Pero no había esa paz de Dios en esa relación. Había como se resuelven las relaciones del mundo. ¿Ves? Odio, venganza. Yo soy el que tengo que estar aquí, usted no. Y empieza todo el problema.
Y todo hacerlo en el nombre de Jesús. Ahí es cuando glorificamos a Dios. Glorificar a Dios, practicar. ¿Cuándo glorificamos a Dios? Cuando practicamos la justicia de Dios. Cuando vivimos bajo el reino de Dios y su justicia, pero de una forma práctica. No solo citar el versículo, porque suena bonito, pero ahora hay que vivirlo de una manera práctica. Practiquen la justicia de Dios. Y para ir cerrando entonces, ¿qué aprendimos en Colosenses 3:12:3? Yo hice como una secuencia. Identidad. Tenemos una nueva identidad. Y esa nueva identidad nos da una nueva vestimenta. ¿Verdad? Y esa nueva vestimenta se refleja en mi carácter, en cómo me relaciono con los demás. Y tiene que ver mucho con el amor, con el tolerarse los unos a los otros. Y eso va a ser, y por eso Pablo cierra con que la paz sea quien gobierne, que la paz sea quien decida. Pero no les dice solo que la paz sea, ya les explicó cómo debe suceder eso. Toca, ¿verdad? Ya hizo las dos confrontaciones entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza y cómo se vive en esa nueva identidad. Entonces, podemos hacernos estas preguntas. ¿Hay alguien a quien necesito tratar con más misericordia? Y yo respondí, claro que sí, ¿verdad? En el caso mío, con más mansedumbre. ¿Hay una ofensa que sigo utilizando como ofensa contra alguien? ¿Hay una relación donde necesito dar el primer paso? ¿Y qué pasa si se me hace difícil ir al Padre? Y ser honesto. Y es ahí cuando la obra invisible del Espíritu Santo trabaja. Usted dice, ok, mira, no sé, lo pude hacer, pero es esa obra invisible del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has dado una nueva identidad, Señor, en Cristo Jesús. Es increíble que nos hayas escogido, que nos ames y que en esa nueva identidad nos has apartado para ti, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor, a vivir en esta nueva identidad, a practicarla, Señor. Que nos ayudes, Señor, a buscar esa renovación de la mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, traiga esa convicción en nosotros, que debemos de vivir con esa conciencia del reino en el día a día, no vivir en automático, Señor. Que nos permitas vivir, que vivamos desde esa nueva identidad, Señor. Que hagamos morir la vieja naturaleza, Señor, no alimentándola, Padre, sino que la alimentemos, sino que alimentemos esta nueva identidad, Señor, con los valores del reino, viviendo bajo la humildad, la mansedumbre y todas esas virtudes que vimos, Señor. Pero que entendamos que eso no va a suceder si no vivimos en el amor, en ese amor ágape, Señor, en ese amor que viene del reino, ese amor que nos da una nueva identidad en Cristo Jesús. Y que en esta nueva identidad, como lo dijo Pablo, busquemos, que deseemos, que aspiremos a buscar las cosas de arriba, donde están las normas santas, que nuestra mente
esté enfocada también en las cosas de arriba. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras reacciones. Y que tengamos la humildad, Señor, de ir donde usted, Dios, al trono de la gracia y decir, ayúdame, Señor. Ayúdame a vivir con esa nueva identidad. Ayúdame a vivir, a reflejar el carácter de esa nueva identidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora si usted siente